El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desfallecer, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A qué clase de fe se refiere el Señor cuando al terminar esta parábola se pregunta si ante su venida encontrará fe sobre la tierra? El magisterio de la Iglesia, de manera sintética ya en el Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo todo el magisterio anterior y la tradición viva de la Iglesia, la tradición de la misma palabra de Dios, nos dice que la última prueba que deberá soportar la Iglesia será la sacudida de la fe de numerosos creyentes. Entonces, ¿a qué clase de fe se está refiriendo el Señor? Y se refiere a la Iglesia cuando dice que la prueba que va a vivir la Iglesia, la prueba final, será la sacudida de la fe. A la fe en el único y verdadero Dios. A la fe en el Dios Padre Todopoderoso que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, no otro Dios, el que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, al que se le debe todo el honor, toda la adoración y toda la gloria. A un Dios que es celoso y no quiere que su culto sea compartido con otras criaturas ni con otros ídolos. Un Dios que reclama para sí lo que es suyo, que reclama la totalidad de la criatura, la totalidad del hombre, tal y como Él la creó, a imagen y semejanza suya. Un Dios que en justicia tiene todo el derecho de reclamar la totalidad de nuestro corazón, cuando dice que hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas de nuestro ser. Y digo en derecho reclama esto y en justicia, primero, porque a nosotros no nos creó nadie más que Él. Fue el único que de la nada nos creó. Ni siquiera nuestros papás son dueños de nosotros, son copartícipes de la creación de Dios, pero la creación nuestra, en justicia y en verdad, es de Dios. El hombre y la mujer que participaron como ayuda para que nosotros viniéramos a esta tierra, dice Santo Tomás de Aquino, son solo causas secundarias. Pero la causa primera nuestra es Dios. Y por eso en justicia el primer mandamiento está primero que el cuarto. Nos le debemos totalmente a Dios porque Él nos creó.
Y esta es la fe que quiere encontrar el Hijo de Dios cuando venga sobre la tierra. La fe que profesa que Dios es único, que es el único creador y que a Él solamente nos le debemos. Pero viene otra verdad fundamental, por la cual nosotros nos debemos totalmente a Dios en culto, en adoración y en la entrega de nuestro corazón, y por eso es justo que Él no quiera compartir esta vida nuestra con nadie más, y nos pide además que tengamos un corazón indiviso. ¿Qué quiere decir? Un corazón que solamente lo ame a Él. Él no quiere corazones compartidos. Él no quiere en el trono otros dioses. Quiere ocupar su trono, que es nuestro corazón, porque le pertenece doblemente a Él. Y en segundo lugar, porque cuando nosotros, por el mal uso de la libertad, nos perdimos por culpa nuestra, Él vino y nos rescató pagando un precio muy alto, enviando a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, entregándolo a la muerte y rescatándonos al precio de su propia sangre. Esa es la fe que Él quiere encontrar. La fe que profesa que fuimos rescatados, no con cualquier sangre, porque dice la carta a los Hebreos que aquí hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Aquí hay un testimonio de sangre que habla mejor que la de cualquiera que haya derramado la sangre en toda la historia de la humanidad. Y es la sangre de Cristo. Y ese fue el precio que Dios pagó para volvernos a rescatar y para volver a hacernos suyos, totalmente suyos. Dirá San Pablo: ¿quién hay que haya pagado un precio tan alto por nosotros? Escasamente habrá quien nos ame, o dirá el Señor mismo en su palabra: ¿acaso puede olvidar una madre que lleva al hijo de sus entrañas? Y si ella lo hiciese, porque es capaz de hacerlo también. Cuando el corazón se corrompe, eso es posible. Puede que ontológicamente no. Y una madre cuando aborta, por allá le queda la nostalgia, la herida profunda de algo que ella engendró, porque eso marca innatamente el corazón y el alma, pero puede olvidarse. Yo nunca me olvidaría de ti, porque te llevo tatuado y tatuada en la palma de mis manos. Somos de Él, le pertenecemos totalmente a Él, fuimos sellados y marcados con una sangre divina, y esa es la fe que quiere encontrar el Señor en su segunda venida. La fe que profese que fuimos salvados, que fuimos liberados, que fuimos rescatados por un único Salvador. Por eso es inadmisible que hoy algunos estén suplantando el puesto de Cristo y estén reclamando los derechos de Cristo para sí y estén reclamando el culto que solamente le pertenece al Señor. Algunos dentro de la iglesia se están aprovechando de la sangre de Cristo para rendirse culto a sí mismos y para reclamar culto para sí mismos, el culto que solamente le pertenece al Señor. Y a Dios no le gusta eso. Y hay de quien se ponga a competir con Dios, porque qué mal le va a ir. Hay de quien se ponga en el trono de Cristo y reclame la fe de muchos adeptos, porque así hay muchos en la iglesia hoy, ciertos líderes dentro de la iglesia. Y de eso no nos salvamos nosotros los sacerdotes, obispos, cardenales. De eso no se están salvando laicos que presiden comunidades. De eso no se están salvando religiosos y religiosas que presiden comunidades. Hoy hay dentro de la iglesia laicos que se pusieron en el trono de Cristo y están reclamando para sí la obediencia que solamente se le debe al Señor. Hay de aquellos, porque están compitiendo con el mismo Señor. Y Él reclama su trono, reclama el trono del corazón del hombre que solamente le pertenece a Él. Hay aquellos sacerdotes que reclaman para sí
lo que solamente le pertenece al Señor. Hay de aquellos religiosos y religiosas que reclaman para sí lo que solamente se le debe al Señor. Hay de aquellos instrumentos que reclaman la fe de creyentes débiles y de fieles débiles, reclaman una fe para sí y no para Cristo. Y se ufanan de ello, y entonces quien no les crea su mensaje, resulta que son incrédulos, escépticos y les falta fe. Pero porque no aceptan su mensaje, no el de Cristo, que reclama el trono de Dios su Padre, sino el mensaje de ellos. Porque así suplantamos la verdad, así suplantamos el bien supremo que es el Señor. Esa es la fe que quiere encontrar el Hijo de Dios en nosotros cuando venga. La fe que profese que Él es el único libertador, que Él es el único Salvador, que Él es el único Señor y que no hay otro Señor. Y que la fe es un don y una gracia gratuita que nos vino por puro amor y por pura misericordia, no porque la merezcamos o porque hagamos mucho por ella. Es pura bondad de Dios. ¿Qué fe quiere encontrar el Señor cuando venga sobre la tierra? Quiere encontrar la fe que profesa que el Espíritu Santo es el único Señor y dador de vida. La fe que profesa que el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria que se le da al Padre y que se le da al Hijo. La fe que reconoce que hay un único artífice que trabaja bien en el interior de nuestro corazón y de cada corazón para lograr la conversión de las almas, y se llama el Espíritu Santo. Pero hoy también hay quienes, y nos lo advertía el Papa Francisco a nosotros los sacerdotes en la misa crismal, hay quienes suplantan al Espíritu Santo y creen que la conversión de las almas se les debe al esfuerzo de ellos. Y creen que hay muchas almas hoy en la iglesia por ellos. Pues están suplantando al Espíritu Santo, el único capaz de transformar el corazón, el único capaz de convertir la mentalidad humana, el único capaz de transformar al hombre y llevarlo a Cristo y atraerlo a la iglesia. Se llama el Señor Espíritu Santo, el único dador de vida, el santificador. No hay nadie más, y quien se ponga en ese puesto se está poniendo a competir contra el Espíritu Santo. Y por eso el Papa nos hacía la advertencia a nosotros los sacerdotes en la misa crismal: cómo hay tres idolatrías para suplantar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué fe quiere reclamar el Hijo del Hombre? Hoy hay comunidades religiosas que se creen las dueñas de tener las llaves de la salvación para la gente. Hay sacerdotes que creen que son los que tienen las llaves del saber y de la salvación para que la gente se salve. Hay comunidades laicales que creen que son las dueñas de la llave de la salvación para que la gente se salve y viva en gracia. Y si alguien no está dentro de ese movimiento o dentro de esa comunidad o dentro de esa doctrina, no puede vivir en gracia, no se puede convertir, no se puede salvar. Qué cosa tan sectaria y fundamentalista y tan dañina. Cuando la única comunidad a la cual Dios nos pide que nos integremos, porque sin ella no podemos vivir, se llama la iglesia. No es otra. La iglesia es la comunidad de comunidades. Por eso bien lo recordó otra vez, porque ya lo había definido el magisterio de la iglesia, el Concilio Vaticano II, para decirnos que la iglesia es la eclesia, ¿sí? Que convoca, que reúne, y la iglesia es la comunidad de comunidades. Quien esté fuera de la iglesia, ese sí pone en peligro la salvación. Y eso es para todos, para la jerarquía en el estado de vida particular que tenemos los sacerdotes, que tienen los obispos y los diáconos. En la vida consagrada
en el estado de vida particular que tenemos los religiosos, las religiosas, la vida eremítica, las vírgenes consagradas, la vida cenobítica, la vida anacorética y los diferentes modos de vida consagrada que hay en la iglesia. Todos tenemos que estar integrados dentro de la comunidad por excelencia, que es la iglesia de Cristo. Y si no estamos conectados con la iglesia, podemos poner en peligro nuestra salvación. Es un deber para los fieles laicos, tanto en la vida matrimonial como en la vida de soltería, que también en ese estado de vida particular tienen que luchar y trabajar por estar dentro de la comunidad que se llama la iglesia. Y quien no sea fiel a su vocación particular, no queda vinculado a la iglesia. Tenemos dos modos de estar vinculados a la iglesia, dos, pero en realidad es uno. Dos modos que se distinguen. Y es primero a través de los sacramentos, la fe en los sacramentos que nos vinculan directamente con este Dios único y verdadero que es Padre Todopoderoso, que nos vinculan con Jesucristo nuestro Señor, Hijo de Dios, que nos vinculan con el Espíritu Santo. Son los sacramentos. No crean que es un movimiento, un grupito, no. Son los sacramentos que nos vinculan directamente con la Trinidad. Y nadie participa de la gracia del Espíritu Santo, de una auténtica efusión y un bautismo en el Espíritu Santo, si no participa conscientemente de los sacramentos, porque no hay un lugar, un espacio donde se derrame más profunda y grandemente el poder del Espíritu Santo que en los sacramentos, instituidos por Cristo, no por la iglesia. Hay algunos que sostienen la teoría y algunos ya se la creen y así la viven, que los sacramentos fueron instituidos por la iglesia. Eso es gravísimo, muy grave asegurar eso, porque eso afecta a la fe que quiere encontrar el Hijo de Dios. Todos los sacramentos son de institución divina. ¿Y por qué es grave? Porque lo que sea de institución eclesiástica puede ser transformado, cambiado y suprimido por la misma institución eclesiástica. Pero lo que sea de institución divina no puede ser cambiado ni siquiera por la misma iglesia. Por eso los sacramentos no pueden ser cambiados ni suplantados por nadie, ni siquiera por el Papa. Por nadie, porque allí tenemos la garantía de estar en comunión con nuestra comunidad, que es la iglesia, y estar en comunión con la Santísima Trinidad. Esta es la fe que quiere encontrar el Hijo del Hombre en nosotros. Y por eso ese modo de estar vinculados a la iglesia es un modo de fe, que también hay un modo jurídico para integrarse a los sacramentos, pero que es muy delicado, o para integrarse a la iglesia. El Papa Benedicto XVI nos hacía una advertencia hace muy poco, de que hoy en la iglesia hay muchos que tienen una fe de cartera, una fe oficial, una fe legal, simplemente porque aparece en una cancillería, ¿sí?, o en un registro, en una oficina de una parroquia, un registro que dice que yo estoy bautizado, una partida de bautismo, y tiene un asentamiento la partida de bautismo donde dice que yo soy consagrado, soy sacerdote, porque así lo manifiesta jurídicamente la iglesia. Una fe oficial. Y hay muchos en la iglesia católica así, de una fe legal, de una fe oficial, de una fe de cartera, pero no una fe real. ¿Quién vive la fe real? Quien la vive de adentro, quien profesa que Dios Padre solamente es uno, quien profesa que la salvación solamente está en Cristo y quien profesa que el Salvador y el Santificador es el Espíritu Santo. Esa es la fe verdadera. No solamente quien lo profesa con la boca, dirá San Pablo, sino quien lo cree con el corazón. Quien profesa con la boca que Jesús es Señor y que Dios lo resucitó y cree en su corazón esto, será salvo. A nosotros no se nos garantiza la salvación porque tengamos una partida de bautismo. A nosotros no se nos garantiza
la salvación porque tengamos un ministerio sacerdotal o una vida consagrada. A nosotros se nos garantiza la salvación por una profesión auténtica de fe, por una certeza profunda en el corazón de que Dios es uno, de que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador y Liberador, y que el Espíritu Santo es el santificador. Por eso pidámosle al Señor que si no hemos llegado a este nivel de fe que hoy está alabando San Juan, a su discípulo Gallo y a los discípulos que acompañan a Gallo en la comunidad, porque son leales y porque no se han dejado viciar ni contaminar por los paganos, si no tenemos una fe así, pidámosle al Espíritu Santo que todavía estamos a tiempo de ser renovados, de ser restaurados y de llegar a esta convicción y a esta verdad de fe en el amor. Un amor que quiere derramarse en nuestro corazón para que lo conozcamos a Él como el único Dios verdadero. Un amor que quiere derramarse en el corazón para que conozcamos a través de Jesús, el Hijo del Padre, todo el amor que Dios nos tiene. Y un amor que en realidad, en acción, en vida, en experiencia, es el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón y que desea que nos soltemos de la lastre del pecado para comenzar a actuar en nuestra vida y hacer maravillas en nuestro corazón y hacernos sentir los frutos de su presencia, como son la paz, el amor, la alegría, la humildad, la castidad, la bondad, la longanimidad y los demás frutos que nos enumera San Pablo en la carta a los Gálatas y que la Iglesia los extiende en 3 más. Pidamos esa gracia de ser renovados. Cada que estamos ante la Eucaristía, estamos ante la posibilidad de recibir la misma efusión y el mismo bautismo en el Espíritu que recibieron los apóstoles en Pentecostés para ser renovados y llegar a conocer esta única fe. Cada vez que estamos ante la Eucaristía tenemos la posibilidad de recibir esta misma efusión y el bautismo en el Espíritu que recibieron estas multitudes cuando Pedro salió a predicar valientemente y muchos de ellos se convirtieron. Es que en los sacramentos tenemos la plenitud del Espíritu Santo. El mismo acontecimiento que se dio en el cenáculo, allí con los apóstoles por intercesión de la Virgen, es el mismo acontecimiento que quiere derramarse en nuestros corazones cada vez que estamos en la Eucaristía y cada vez que estamos en los sacramentos. El mismo acontecimiento de Pentecostés es el que quiere derramarse cada vez que acudimos a la confesión para buscar el perdón de nuestros pecados, porque allí no actúa un hombre, allí actúa Cristo por la fuerza del Espíritu Santo en la persona de hombres débiles y frágiles. Pero allí estamos ante la gran oportunidad de que cuando el sacerdote levanta sus manos, también recibamos la comunicación del Espíritu Santo para ser transformados y para que Él venga y nos vivifique, porque es el dador de la vida, y para que venga y nos santifique. Si nosotros nos diéramos cuenta todo el espectáculo que sucede en la vida sacramental, la buscaríamos con ansiedad y con alegría. Me decía alguien: Padre, yo verdaderamente creo en la gracia santificante que se recibe en el sacramento de la confesión. Yo tenía esta pasión dominante y comencé a acudir con fe al sacramento de la penitencia, creyendo que allí se me daba la gracia suficiente y santificante del Espíritu Santo para vencer esa pasión, y allí quedó muerta esa pasión. Pero eso lo dice muchísima gente que va con fe, porque es que esta es la fe que está reclamando el Señor. Esta fe de la que habla hoy el Evangelio, que insiste, persiste, resiste, suplica continuamente y pide al Señor justicia. Una justicia que necesitamos que se derrame grandemente hoy en primer lugar en nuestro corazón, para que recibamos la conversión y muera nuestra justicia, basada en nuestro egoísmo, en nuestros caprichos, en nuestra capacidad de manipular, de dominar y de controlar todo y a todo el mundo. Que se manifieste la justicia de Dios, clamémosla en primer lugar para nosotros, para que lleguemos a esa gracia y a ese nivel de la conversión donde reine la justicia de Dios.
una justicia basada en el amor, una justicia basada en su poder divino. Que se manifieste esa justicia en las familias, donde hay tanta destrucción, donde el demonio ha entrado y ha hecho tanto daño. Creámosle a esa justicia divina para que muera esa justicia humana, que es la que reina en tantas familias, esa justicia que destruye, que daña, que divide y que acaba con la familia. ¿Por qué las familias están destruidas? Porque está imperando la justicia humana, la justicia del hombre, no la justicia de Dios. Y es necesario que reine la justicia divina. Por eso David decía: yo prefiero caer mejor en la justicia de Dios que en la justicia de los hombres. Que venga y reine la justicia de Dios en la iglesia, porque la iglesia también está siendo atropellada por la justicia humana, y esa justicia humana la utiliza el demonio para hacer mucho daño. Que reine la justicia de Dios en toda la iglesia, porque esa justicia que es basada en el amor no destruye, sabe darle a cada uno su parte, la mejor parte, que no le será quitada. Supliquemos que reine la justicia de Dios en el mundo, porque el mundo está siendo controlado por justicias humanas y demoníacas, y por eso estamos en guerra, por eso estamos en conflicto, por eso hay tanto miedo, por eso hay tanta confusión, por eso hay tanta desesperación, por eso hay tanta intimidación, porque está reinando la justicia humana y la justicia maligna. Supliquemos como esta mujer, día y noche, pero al único juez, que es Cristo el Señor. Nos dice San Pablo en la carta a los Romanos que Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, aquí en la tierra, y toda lengua confiese en justicia que Él es el único Señor y que Él es el único juez, y que el único que tiene la capacidad para condenar y para exaltar es Cristo el Señor. Que nos libere de esa justicia humana y corrompida, que manipula, que controla y que hace tanto daño, para que seamos libres de verdad. Porque hay hoy muchos que con su apetencia egoísta, muchos de nosotros que nos dejamos llevar por el egoísmo, dañamos al prójimo, dañamos a los demás. Si nos diéramos cuenta tan pernicioso, tan dañino que es nuestro ego, y a veces tan demoníaco que es nuestro ego, que solo le gusta manipular, controlar, ser autoritario y ser dominador. Y al diablo le encanta alimentar todas esas tendencias. Pidámosle a la justicia de Dios que se manifieste por el Espíritu Santo para que reine Él. Bien dijo San Juan en la promesa que nos hizo el Señor: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los conducirá a la verdad completa. Y Él, el Espíritu Santo, el dador de vida, el vivificador, el santificador, Él los convencerá, será Él quien los convenza en todo lo referente al pecado, en todo lo referente al juicio y en todo lo referente a la justicia. La justicia de Dios es el don del Espíritu Santo. Pidámoslo insistentemente, supliquémosle al Señor que mande, pidámosle al Padre en el nombre de Jesús que mande el Espíritu Santo a la tierra y que habite en el corazón de todos los pueblos y naciones, para que todos seamos liberados de la corrupción, de la calamidad y de la guerra, y que la Santísima Virgen María, que es nuestra abogada en el cielo, interceda por todos nosotros, por la iglesia y por el mundo, como lo hizo con los apóstoles allí en el cenáculo, para que la iglesia y el mundo viva y vivamos un auténtico Pentecostés. Dios te salve María,